ciencia económica. En parte quiero encontrar la relación entre lo que es la teoría económica y la política económica. Pero también tal vez la cuestión de fondo es lo importante, ¿no? Que ustedes tengan que ser conscientes de que todos los conocimientos de la ciencia económica, por ejemplo, la teoría económica, o sea, micro, macro, organización industrial, eh, son herramientas, pero son teorías, ¿no? Pero que han pasado este método que estamos haciendo, el método hipotético deductivo, que utilizamos con el nombre de alfa beta, ¿no? Alfa beta gamma. Y en el diagrama que les hice en la anterior clase, esta deben retenerla en la memoria siempre, ¿no? Tenemos teorías generales, alfas, ¿no? Las que aportan generalmente los premios Nobel, ¿no? Obviamente también hay otras teorías, ¿no? De estas alfas derivamos los modelos teóricos. Eso que le acabo de decirles, las herramientas y modelos teóricos están en este beta. Pero también queremos contrastar esa teoría, pasar por ese proceso de falsación, con la finalidad de ver si esa teoría que estamos utilizando explica o no explica la realidad, ¿no? El objeto de estudio que estamos investigando. Si es consistente, quiere decir que esa teoría es útil para explicar esa realidad, los problemas económicos de esa sociedad en particular, ¿no? ¿Y cómo la observamos? A través de datos estadísticos, por eso decimos modelo empírico, el modelo econométrico, ¿no? Que es distinto a decir el modelo estadístico. Aquí hay un vicio y también confusión de muchos de mis colegas y además también están sacando tesis creyendo que cuando corren un modelo estadístico, una regresión, creen que ya están probando en teoría. Falso. Simplemente están haciendo una explicación de relaciones de variables, pero no tiene teoría económica. Porque la verdadera teoría que van a pasar por un proceso de falsación es aquella que se deriva de alfa, beta, y de beta a beta, ese sombrero que la que tiene ahí, ¿no? Y eso les digo, siempre en cada examen de grado les digo. Entonces, ¿para qué estudió? Pues economía mejor, suficiente un estadístico, un matemático les hubiese enseñado y probaban ese modelo matemático o estadístico. Entonces, se titulaban como matemáticos, estadísticos, pero no como economistas, ¿no? Porque justamente se puede ser economista cuando realmente manejas tu herramienta de teoría económica. Entonces, no se olviden eso. Cuando estén haciendo vuestra tesis y da la casualidad que yo los voy a dictaminar, lo que les voy a preguntar es esto, porque eso ya es una pregunta de rigor, es ya una pregunta de rigor que se hace, ¿no? Has probado tu hipótesis, ¿cuál ha sido el mecanismo? Explícame el método de falsación de tu teoría con tu modelo empírico. Por eso es que cuando hacemos tesis estamos buscando siempre estadísticas, ¿no? Porque con esas estadísticas formulamos el modelo empírico. Y econométricamente probamos esa relación entre la teoría y el modelo empírico. ¿Y para qué hemos probado? Porque con este modelo, con este método hipotético deductivo, podemos describir, explicar y predecir
Para eso es. Siempre se describe, ¿no? Una realidad, un hecho, pero también se explica, se analiza. Y al final puedes también predecir qué va a pasar si haces esto, ¿no? Para eso están por los supuestos. Si mueves esto, ¿qué va a pasar, no? Entonces, esto ya te sirve para la toma de decisiones de política económica, o sea, para el GAMA. Entonces, tú tomas tu decisión de política económica basado en teoría. Entonces, si haces esto, habría que preguntarle a todos sus ministros de Castillo, ¿no? Principalmente al de Economía, ¿no? Al parecer, de hecho, que sí lo hace el de Economía, ¿no? Porque tiene un equipo, no solamente es pues Pedro Frank, sino tras de él hay un equipo de economistas, ¿no? Y con toda seguridad están haciendo, están formulando modelos, porque ahora es mucho más fácil, pues teniendo modelos y tienes ya, puedes simular, ¿no? Con mayor destreza, porque ya están justamente ya familiarizados, ¿no? Sí se puede hacer rápido, ¿no? En cambio, mientras todavía eres estudiante y quieres titularte, vas a tener dificultades porque estás haciendo tu primer experimento, ¿no? De probar tu manejo de tu herramienta. Entonces, para eso es, no se olviden. También ya les dije, ¿no? Cuando hablamos de postular, también son proposiciones teóricas, universales, ¿no? Hemos visto el postulado 3, el postulado institucional, el postulado de la racionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay que especificar, hay que contextualizar, mejor dicho, las teorías. Entonces, aquí, por ejemplo, ya hemos hablado en cierto alfa, beta y beta sombrero, pero siempre, por eso les dije, ¿no? Hay alfa sub cero de validez universal, pero también no solamente los premios o Nobel hacen eso, ¿no? También otros académicos, otros investigadores, otros científicos también elaboran teorías, pero ya para realidades específicas, para una sociedad K específica, ¿no? Por eso estamos diciendo la sociedad K específica. Digamos Perú, Bolivia, Ecuador, así estamos hablando, ¿no? Y efectivamente, necesitamos un alfa K para ver el empleo, por ejemplo, en el Perú, porque el empleo en el alfa sub cero en países desarrollados está bajo el supuesto que hay pleno empleo. El mercado de trabajo está desarrollado. Mientras que acá en el Perú, de cada 10 trabajadores, 8 son informales. Ahora, después de la pandemia, ¿no? Y por eso siempre decimos, ya en situaciones normales, el 70% es informal y solamente un 30% está adecuadamente empleado en el mercado laboral asalariado. Lo ideal es que por lo menos estuviéramos en lo óptimo, sería pues estar en las nubes, ya felices estaríamos pongamos nada más el 70%, ¿no? A ese nivel sí podríamos estar ya muy cerca de ser un país desarrollado. Pero estoy diciendo 70, ¿por qué sabe? Porque generalmente entre 30 y 35% durante los 40, 50 años hemos generado ese empleo. De toda la PEA, más o menos 30 a 35%. Y mejor dicho, en los 200 años de nuestra independencia. Entonces, si quisiéramos llegar al 70%, tendríamos que esperar otros 200 años. Si en 200 años hemos generado empleo a un 30% formal, pues tendría que pasar los 200 para generar el doble. Si seguimos en el modelo en que estamos.
porque otros países, y lo dice Paul Krugman, lo dice él así, ¿no? Para el caso de la China, por ejemplo, o la India, ellos han agarrado un atajo, ¿no? Para que más rápidamente se desarrolle el mercado de trabajo y también tenga mayor cantidad de capital humano. Entonces, un atajo es, por ejemplo, si se pone en práctica que 10% del presupuesto se asigna a la educación. O sea, con eso mejoramos la calidad, porque importa mucho la calidad de la educación. Toda la educación escolarizada, primaria, secundaria, superior y técnica. La China lo ha hecho, la India ha hecho, todos los países asiáticos lo han hecho así. Corea, Singapur, Taiwán, todos ellos han apostado así. Pero no solo eso, sino también otro atajo, la inversión. Fuerte inversión pública, fuerte inversión privada. Porque si no hay inversión, ¿cómo generas empleo? Pues puedes tener buen capital humano, bien educados, con calidad, pero si no hay inversión, no hay trabajo. Entonces, tenemos que promover también igual inversión. ¿Qué le cuesta decir eso a Cerrón y a Bellido? ¿No? Porque creen, cuando hay que promover inversión, están promoviendo eh, capitalismo, ¿no? Y se beneficia a la derecha. Esa mentalidad es tan absurda, tan infantil pensar de esa manera, pero lo piensan así. Porque en el lenguaje de cualquier economista del siglo XXI tiene que estar la buena inversión en capital humano, la buena inversión en activos físicos. Entonces, en 50 años sí podríamos duplicar, ¿no?, la población económicamente activa. Pero hay que cambiar ese modelo, justamente de eso estoy diciendo, ¿no? Porque si seguimos en este mismo modelo, en esta misma situación, siempre, sobre todo el sur andino, nosotros vamos a estar siempre marginados. Y ahí, justamente al final del capítulo, eso les voy a decir. ¿Y cómo serían los atajos para llegar, ¿no?, a ser un país con más población asalariada? Hay que hacer alfa sub KJ, como lo ha hecho Adolfo Figueroa. Ese alfa sub K la vamos a ver, es el penúltimo capítulo de nuestro curso, como él ha explicado el mercado de trabajo, ¿no? Pero para eso hay que utilizar, pues, el método hipotético deductivo en su verdadera dimensión, con toda la metodología científica. Y luego, por supuesto, formulamos el modelo beta para la sociedad K específica. ¿Y cuál sería ese modelo beta sub K específica? Si estamos tratando de empleo, entonces tendríamos que decir cómo desarrollamos el mercado de trabajo en el Perú, en, el, en la Sierra Andina y en la Sierra Sur Andina, principalmente. Tiene que haber un modelo. Pero ¿acaso siquiera hablan eso los políticos? Todo lo más hablan por cuestión política, ideológica, que la política neoliberal, con eso no han dicho nada. Porque no te puedes pasar toda la vida criticando, ¿no? Estás en el momento ahora de proponer. Como todos sabemos, la política neoliberal no ha podido desarrollar mercados en las regiones surandinas del Perú. Estoy hablando de desde Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, parte de Arequipa, Moquegua, Tacna.
¿cómo desarrollamos? Pues tiene que haber un modelo, así como lo que estamos hablando esto, acá en la teoría, ¿no? Entonces, para eso hay que saber elegir buenos políticos, ¿no? O que por lo menos tengan buen equipo técnico, ¿no? Ahora hemos elegido a Castillo porque era el mal menor, fatalmente, porque por dignidad no podíamos seguir votando por la Keiko, ¿no? Porque ha abandonado toda la región surandina. El único que se ha así agresivamente ha diseñado los proyectos es pues, Toledo, ¿no? Con la interoceánica y luego el gasoducto con Humala, pero en ambos la corrupción ha arruinado, ¿no? Pero al menos ya contamos con la interoceánica. Tienen que ser grandes proyectos así de envergadura para hablar de modelos beta. Pero eso en su momento hablaremos, ya van a darse cuenta. Ahora estamos solamente hablando nada más todavía de esa relación de alfa, beta, gamma. En segundo lugar, este es el primer lugar lo que hemos hecho, ¿no? Cómo debe estar ordenada, ordenada lógicamente las proposiciones alfa sub 0, alfa K y beta sub K. Obviamente tendría que venir también gamma, ¿no? O serían las políticas. Pero las políticas ya es un derivado de la técnica, ¿no? Es la parte ingenieril. En cambio, esta es la parte del conocimiento. Por eso no la puse el gamma, porque le hubiera puesto el gamma, ¿no? Pero ya es transversal las proporciones GABA a estas. Entonces, también tienen que entender esto, ¿no? En segundo lugar, una teoría económica es una familia de modelos. No hay una sola herramienta para un solo problema. Tenemos muchas herramientas. Y ustedes ya tienen que saber diferenciar, por ejemplo, herramientas de corto plazo y herramientas de largo plazo. Por eso justamente aquí tengo ese problema, ¿no? De este curso de política, muy pocas horas. Siempre ha sido de 4 y 5 horas semanales, porque tenemos que hablar de herramientas de corto plazo y largo plazo, que implican modelos y escuelas. Por ejemplo, queremos hablar de crecimiento. Una cosa es hablar de crecimiento en el corto plazo y otra cosa es crecimiento en el largo plazo. Y lo que les dije, esta proporción es alfa, todo, es crecimiento de largo plazo. Porque el crecimiento de corto plazo está basado en políticas de estabilización macroeconómica, ¿no? Que solamente es reactivar la economía que se ha paralizado, ¿no? Pero el objetivo siempre es crecer. Entonces, para eso tenemos otras teorías. Por eso hablamos de una familia de modelos. Una teoría económica puede no ser operacional debido a que contiene proposiciones generales que se encuentran en el dominio de las instituciones. Se requiere introducir un conjunto de supuestos auxiliares consistentes. De esta manera se logra transformar la teoría en proposiciones operacionales, procedimiento que da lugar a los diferentes modelos de la teoría. Estoy diciendo no. El beta sombrero ya implica proposiciones operacionales. Ya con eso podemos tomar decisiones. Ahora se dan cuenta entonces que hacer política económica no es pues simplemente hacer como antes me enseñaban, una cuestión muy aislada, muy ingenieril, muy técnica, pero no. Tenemos que siempre rescatar todo lo que se ha estudiado, ¿no? Y con esto les estoy demostrando todo lo que han estudiado en los otros ciclos son útiles ahora para la toma de decisiones, a cualquier nivel, ¿no? Sea a nivel de gestión pública o sea a nivel de gestión privada. En un modelo, las proposiciones alfa se combinan con supuestos auxiliares para formar proposiciones empíricamente refutables.
Eso ya les dije, ¿no? Hay que falsear la teoría. O sea, hay que ver la validez de esa teoría. Y justamente a raíz de eso es que les dije el empleo, ¿no? El modelo de empleo de los Estados Unidos no sirve para nada, para el modelo de empleo en el Perú. Ustedes me dirán por qué. Porque Estados Unidos tiene el supuesto del pleno empleo. Implica entonces que nosotros que tenemos que tener el alfa sub K, algo específico para el Perú. Y eso implica pues, esfuerzo académico, científico de los economistas peruanos de construir esos modelos. Pocos hacen, ¿eh? Y cuando lo hacen, lo entienden poco. Este modelo de Figueroa, que lo vamos a ver, ya tiene algo de 12 años, pero lo entienden poco, porque tiene justamente complejidades, ¿no? En la teoría científica, que no es fácil digerirlo. Entonces, aquí justamente hablamos, ¿no? Un modelo nos ayuda a comprobar la consistencia lógica de la teoría. Sin embargo, el principio de falsación enfrenta ahora un problema, puesto que la que se pone a la prueba empírica es un modelo de la teoría, no la teoría misma. Ojo, también eso tenemos que ser claros. Cuando hablo de este alfa sub cero, nadie lo puede refutar, porque son principios, acciones. Ya es un conocimiento científico. Lo que sí podemos seguir discutiendo es con este beta sub K, eso sí, porque esto ya es el modelo de la teoría específica para tu realidad. Esa sí se discute, ¿no? Entonces, por eso cuando discuten dos economistas, tenemos que ponernos de acuerdo. A ver, vamos a ver, ¿a qué nivel estás hablando tú? ¿A nivel de proporciones teóricas generales o ya estamos hablando de específicas? Y creo que por ética tendríamos que hablar ya de teorías específicas. ¿Qué significa eso? Que tienes que haber investigado y tú tienes, no, la respuesta al problema, o que has investigado. Pero si no has investigado, ¿qué opinas? ¿Qué vas a tomar? ¿Cómo vas a tomar decisiones si no has investigado? ¿Mm? Por la importancia de la investigación. Muy bien. Entonces, nunca se pone a tela de juicio las alfas, sino las betas. Eso nos está diciendo también, ¿no? No puedes ir a refutar, son teorías genéricas. El conjunto de modelos es el cinturón protector de la teoría. Esos modelos que construimos es un cinturón protector de la teoría. El principio de falsación de la teoría requiere que el número de modelos sea finito. En tercer lugar, la derivación de las proposiciones beta en economía está basada en el supuesto de el estado de equilibrio existe en el proceso económico. Esto es también importante. Siempre tenemos que ver una situación de equilibrio. Por eso cuando decimos vamos a investigar un objeto de estudio, ese objeto de estudio tiene que estar en equilibrio. Porque si no, ¿cómo explicamos el fenómeno? En otros términos, ¿qué quiero decirles así en su forma del conocimiento popular? Ese objeto de estudio es un hecho económico, un proceso que se repite en el tiempo permanentemente. Entonces se puede observar ese fenómeno una y otra vez, porque no te puedes poner a estudiar un fenómeno que se dio de una manera casuística, ¿no? En algún momento, y eso lo que es investigar, eso no se puede hacer eso en economía. En economía tienes que ver el proceso en el tiempo. Por eso tiene mayor validez cuando tú trabajas un modelo con series históricas de tiempo. Por ejemplo, ¿cómo ha sido el crecimiento económico durante los 50 últimos años? Entonces, mire, 50 en 50 observaciones. Entonces, de allí sí puede salir alguna teoría, pero no te puedes poner a estudiar el año 2009, por decirlo, ¿no? Para explicar por qué cito eso, porque curiosamente Alan García lo puse el 2010, creció 11%, pero estaba sobreestimado esa cifra, ¿no? Y vino
un experto que había sido director del INEI anteriormente y dijo, está sobreestimando, ¿no? Y tuvieron que sincerar el dato. ¿Qué tal si con ese 11% lo estudias? Pucha, entonces si fuera así todos los años 11%, ya estaría suponiendo eso. Entonces ya hace tiempo que seríamos un país desarrollado, ¿no? Entonces, tienes que verlo siempre en el tiempo. Y en el tiempo el promedio de crecimiento, a propósito, a ver, ya les voy a, justamente mejor, o cuando voy a estar utilizando les voy a dar la tarea mejor. Ya vamos a entrar a esa, terminar esta parte. No hablaré nada todavía. De lo que estoy poniendo como ejemplo, mejor observamos a través del trabajo de investigación, ¿no? Ajá, también hay otra cuestión todavía, justamente por eso, cuando les digo que no se puede ver eh, hechos casuísticos, hechos que simplemente se dieron en un solo tiempo, pero que ya no se ha vuelto a repetir, ¿no? Entonces, eso no lo podemos estudiar, eso. Pero sí podemos ver el caso, ¿no? En el primer caso, el modelo supone que las interrelaciones entre las variables endógenas son contemporáneas, mientras que en el sistema dinámico estas interrelaciones son intertemporales. Por eso también vemos, pues, series de tiempo anualizado, ¿no? Pero también podemos ver en forma de interrelaciones intertemporales, ¿no? Y los modelos dinámicos, sí o sí, justamente incorporan la variable tiempo para ver esas justamente relaciones intertemporales. Mayormente cuando enseñamos nosotros en economía, enseñamos modelos estáticos, ¿no? Justamente que estén en el equilibrio, ¿no? Por esa razón es que vemos eh, de esa forma la fotografía de un tiempo, ¿no? Hay un libro extraordinario de Samuelson, Dorfman y Solo, que se fue publicado en la década de los 70 del siglo pasado. Y ese libro lo tenemos en nuestra biblioteca. Y yo a la anterior biblioteca le dije, señor, usted este libro me tiene que cuidar, este es un tesoro. Ojalá que esta última señora la esté cuidando, porque nadie la usa. Yo una fecha la usé en Micro 2, yo llegué a un modelo intertemporal, pero en ese momento me aprobaron el curso 30%. Entonces, desde esa vez comprendí, no puedo hacer esto con ustedes porque las condiciones materiales tienen que ser distintas para hacer eso. Yo venía de la católica y con toda esa dinámica me vine a enseñar. En cambio, en la católica sí se puede hacer porque, primero, todos los estudiantes son de altos ingresos, ¿no? Segundo, que son a dedicación exclusiva al estudio. Tercero, están bien equipados con todos los materiales que sean necesarios, ¿no? Y sobre todo buena base teórica. Entonces tú desarrollas que en esta, cuando yo vine hice eso, pero lo que descubrí también es que sí tenemos alumnos, que si tú les exiges van a rendir nomás. Desgraciadamente un tercio, ¿no? Entonces no puedes tampoco hacer así. Tuve que un poquito flexibilizar, ¿no? De ahí que también con ustedes mismos flexibilizo, porque el ritmo es distinto. Cuando se quiere realmente hacer que la calidad de la enseñanza sea muy superior, tienes que cambiar hasta tu método. En tercer lugar, la derivación de las proposiciones beta en economía está basada en el supuesto de que el estado de equilibrio existe en el proceso económico. Se dice que una situación de producción y distribución está en equilibrio si dadas las restricciones que enfrentan las
personas, ninguna de ellas tiene poder para alterar tal situación. La situación de equilibrio. Eh, y eso se da. La medicina es su método de la ciencia médica es muy similar al método de la ciencia económica. Eh, yo estuve muy delicado de salud y cuando tenía la opción de tratarme acá en el Cusco, salí fuera, ¿no? Entonces dije, mi situación es muy delicada, mejor me voy a Lima, donde puedo encontrar médicos mejor calificados, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Cuando llegué, me, primeramente me diagnosticaron análisis, ¿no? Y me dicen, si queremos hacer un tratamiento de su salud, primero tenemos que estabilizar. ¿Qué significa eso? Poner en equilibrio todo, ¿no? Que esté funcionando todos tus órganos. Entonces, también en economía tiene que ser así. Cuando quieres tú resolver un problema y tienes un conjunto de variables a observar, tienes que ver cómo están esas variables. Si están funcionando o no están funcionando. Eso cuando quieres observar todas las variables. Pero también podrías hacer otro, ¿no? En mi caso tenía que ser una observación total por el problema de mi salud que era muy grave, ¿no? Entonces, pero también se puede hacer en forma parcial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si solamente quieren ver mi problema del riñón? Pues nada más que el riñón, ¿no? Cuando tú vas a un especialista, eso te hace. Un especialista, te has problema de la columna, que me he estirado, que esto, vas al especialista. Que está mal mi hígado, vas donde el especialista, vas donde el especialista, pero te la ven solamente parcialmente, resuelve tu problema. También se ve, en economía también se ve eso. Por eso decimos el equilibrio parcial y el equilibrio general. Pero como estamos hablando de política económica y no podemos hablar ya de, claro, de equilibrio parcial, ¿no? Sino todo el análisis tiene que ser en el equilibrio general, ¿no? De allí la importancia que hay que manejar. Ahora van a ver el conjunto de variables que se tiene que manejar, ¿no? Pero volviendo a nuestro tema en métodos, justamente a un médico lo escucho, ¿no? Un médico extranjero que siempre de vez en cuando veo por internet, ¿no? Y él dice así, ¿no? La ciencia económica puede producir medicamentos, pero esos medicamentos que se producen para un determinado mal, tampoco puedes aplicar a todos por igual, dicen, ¿no? Porque el organismo de cada persona es distinta. Entonces, muchas veces esa medicina, generalmente, a veces hay determinados médicos que no tienen pues ética, ¿no? O su formación también es baja. Con esa medicina quieren curar todo. Y eso está pues mal, ¿no? Si quieren curarte, el médico tiene que investigar cómo está tu situación. Porque investiga tu problema, no te puede intuitivamente estar dando recetas como lo hacen la mayoría. En economía también sucede esto en las decisiones de política económica. Muchos gobernantes, los alcaldes, los gobiernos regionales, ahorita nomás está leyendo ahí en el periódico de ayer salió en La República, hay un distrito de Arequipa que recibe un canon, ¿no?
y es millones. Algo así como, ¿no?, el que tenemos pues nosotros también ahora se ha creado, eh, ese distrito Megantoni que recibe millones. El Charati igual, ¿no?, como distrito. Pero de todas maneras, leyendo ahí en la República dice así, ¿no? En este distrito les falta agua, desagüe. Sin embargo, han construido un estadio de fútbol. Ahí está eso, justamente. Porque hasta el alcalde tendría que tener un modelo de desarrollo para su distrito. Plantear, decir, este es, en mi periodo de 5 años, este es mi modelo de desarrollo, vamos a, en esta forma, desarrollo. Pero si no la tienes, improvisas, pues. Tienes plata, ya, estadio de fútbol. Tienes plata, hay que crear en el municipio por todo lado empleo. Eso se llama improvisar. Se dan cuenta, por eso siempre cuando quieres estar hasta en la gestión pública, tienes que tener buena base por ética. Pero si te estás mandando y no tienes buena base, debes pensar lo otro, que este es un corrupto y quiere llenarse los bolsillos, ¿no? Porque no tiene propuesta, pero le interesa estar en la gestión. ¿Para qué? Para robar. A eso se me acostumbra la gran parte. Y están escuchando ustedes por el noticiero. Al gobierno regional de Arequipa adentro, por más manejo. Al gobierno de Puno adentro. Eso pasa. Y todavía son de izquierda, ¿no? Así que el problema no es izquierda-derecha también cuando hablamos finalmente. El problema es capacidad de gestión. Muy bien. Entonces ya saben qué cosa es el tercer lugar. Bueno, ya les explico, si el análisis estadístico empírico, el modelo empírico es consistente con la teoría, entonces se acepta que la teoría es consistente, explica la realidad. Y como explica la realidad, estás en condiciones de predecir y también tomar decisiones, o sea, dar recetas, ¿no? Como el médico. Entonces, como hemos visto, ese procedimiento por las que hemos pasado, se demuestra claramente que la economía es ciencia. ¿Se acuerdan que empecé señalando que alguna vez me dijeron, otro colega que no es economista, ¿no? Me dijo, Wilfredo, anoche vi por la televisión un programa donde dicen que la economía no es ciencia. Pero eso hace décadas, ¿no? No es de ahora. Pero en un momento se pensaba así, que la economía no era ciencia. Pero lo más lo hacen por ignorancia, ¿no? Bueno, también este ya les he explicado ya bastante. Ya. En quinto lugar, la política económica es el producto final. Se están dando cuenta, hemos hecho alfa, beta sombrero. Entonces, ¿para qué has hecho el análisis y descubrir el problema? Porque con ese análisis ya has descubierto el problema, estás en condiciones tú de resolver ese problema. Entonces, tu producto final es el resultado de tu trabajo de investigación. Y ese tu resultado de investigación es un conocimiento científico. Por lo tanto, si ya tienes, después de tu investigación, el conocimiento científico sobre el problema, entonces puedes hacer política económica. Y esta política económica es ya el resultado, es la ingeniería de la ciencia económica. Entonces, con esto demostramos también que la economía no es ciencia pura. Parte tenemos de ingeniería, solamente que la economía es amplia y compleja.
que necesita especialización. Por ejemplo, tenemos un buen número de especialistas eh, en el curso, todo lo que está relacionado con las finanzas, los que trabajan en bancos hacen economía financiera, pero al curso de economía financiera, ¿cómo lo conocemos? Ingeniería económica, ¿no es cierto? Ya, pues, por esa razón, porque la parte financiera es técnica. Entonces, como tal, técnicamente tienes que resolver esos problemas. Entonces, en parte somos científicos, pero en parte somos técnicos. Si no hubiera política económica, la economía sería una ciencia estéril. Claro, ¿para qué investigues finalmente? ¿Sabes? Para resolver problemas, tomar decisiones de política económica. Porque si no la haces así, es estériles. Y la pregunta es, ¿hay alguna forma lógica para obtener proposiciones de política económica? Estas proposiciones pueden denominarse proposiciones gamma, la que hemos visto, ¿no? Una teoría válida. Esto es una teoría que ha cumplido con el proceso de falsación y ha sido aceptada. Debería ser la base para la política económica. Es por la base. Teniendo el resultado de tu investigación, que ha pasado por ese proceso de falsación, ya te sirve de base para tomar tus decisiones de política económica. Entonces, la importancia de conocer el método de la ciencia económica para todos es imprescindible. A cualquier nivel siempre vas a tener que hacer eso. Lo que estamos haciendo es a nivel de política económica, a nivel, diríamos, de la economía general, ¿no? Pero también la puedes hacer a nivel por sectores, con enfoques micros, ¿no? En el equilibrio parcial. Pero la metodología va a ser siempre la misma. En suma, la economía cumple con los requisitos para ser una ciencia y para ser una ciencia social. La compleja actividad económica puede ser reducida conceptualmente a un proceso abstracto, el proceso económico. Las variables endógenas fundamentales son la producción de bienes y su distribución entre los miembros de la sociedad. O sea, la distribución del ingreso también es una variable endógena. Si hay brechas entre ricos y pobres, es que esa distribución del ingreso, como es una variable endógena, tienes que tú resolverlas tomando en cuenta las variables exógenas. Con, considerando tus variables exógenas, puedes resolver también el problema de la distribución del ingreso. Tan igual como el empleo. El empleo también es una variable endógena. ¿Y cuál sería su variable exógena? En teoría y en su forma más simple. Pregunta para el que no han llegado tarde. A ver quién ha llegado tarde, que me diga para borrar su falta. O escribir por el chat. Es que muchas veces para la tesis tenemos que renunciar. Pero la otra opción es que tú puedes hacer un análisis de corte transversal, una fotografía del momento, ¿no? Entonces, la alternativa de la herramienta estadística es mediante una muestra, levantar encuestas y tener una muestra y eso analizas, ¿no? O sea que siempre hay solución, para todo hay solución, pero métanse a la cabeza que para todo tenemos teoría. Cuando haces investigación cualitativa es cuando no tienes teoría. Y yo a otro profesor le pregunté, a ver, dime, ¿qué proceso productivo no tiene teoría?
porque inclusive él estaba defendiendo que en la plan de tesis hay que hacer investigación cualitativa. Somos economistas. Eso déjalo para otras especialidades, ¿no? Y si es que podría haber también un estudio cualitativo en economía, pero ese pues un hecho casuístico, muy esporádico, no es una regularidad. Y para esa cosa esporádica vas a hacer todo vas a asignarle tiempo docente, todo para hacer eso cuando no lo vas a usar. Así que tu pregunta en ese sentido es correcta y bueno. ¿Estás satisfecho o quieres decir algo, Alexander Torres? Sí, profe, justo eso también estaba conversando el anterior semestre, porque también hay que ya estar viendo, ¿no?, la tesis para ir avanzando. Y va en Sí. mención de que nos mostró un cuadro de Bloomer en el que, de acuerdo al nivel de grado que estamos, en este caso sería tesis de pregrado, no te pide, creo, si no me equivoco, un análisis tanto correlacional, sino más descriptivo. Entonces, podríamos inclusive hacer descriptivos con datos cualitativos, pero como usted menciona, como economista yo también estoy a favor de ello, porque siempre me han dicho que como economista tenemos que hacer un análisis más cuantitativo. En ese caso, profe, ¿hasta qué nivel se pide, digamos, en tesis en la USAC para nosotros graduarnos? ¿A un nivel correlacional o más es descriptivo, profesor? Pero si, cuando he hecho proposiciones alfa, beta, gamma, sí, permanentemente les estoy diciendo, ¿no? ¿Y para qué hacemos una contrastación empírica? ¿Para qué pasamos ese proceso de falsación de la teoría con el modelo empírico? ¿Para qué hacemos? Con la finalidad de describir, explicar y predecir. Esa es la ciencia económica y eso es la teoría económica. Para eso es, entonces, describes. Ahora, sí puedes hacer, eh, por eso te digo, no puedes hacer una investigación cualitativa porque si quieres hacer, por ejemplo, alguna vez yo hice ese estudio, pero ni siquiera llegamos a hacer cualitativo, siempre hemos llegado a medir cuantitativamente. Yo me fui con un grupo de alumnos o con GATE y quería ver el impacto de la interoceánica en la nueva población, ¿no? Entonces, queríamos ver solamente la observación, pues, ¿no? Si tenían su banco financiero, si tenían sus restaurantes, hoteles, qué negocios están haciendo, ¿no? Cómo se han multiplicado, ¿no?, las actividades económicas, porque antes de la interoceánica todo era producción agropecuaria y muy artesanal, muy primitiva, ¿no? Los quesos que hacían, pucha, era muy con pelos, todo era, ¿no? Pero ahora tú vas a Ocongate, te compras quesos de exportación, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Entonces todo se mide, todos tienes que medir. Entonces, lo que pasa es que no sabemos investigar. Ese es el gran problema. No sabemos. Y no se olviden que yo lo digo con autoridad porque yo he estudiado en una universidad donde te obligan a investigar. Entonces, yo tengo que saber investigar. Por eso justamente yo estudié en la Católica, porque quería saber investigar. Entonces, primeramente tienes que apostar por el paradigma positivista, ¿no? ¿Por qué? Porque tu estudio tiene que ser cuantitativo. Y todo lo que observas, todos los fenómenos puedes medir. No hay nada que no puedas medir, todo. O si no, dime a ver un ejemplo que no puedas medir. Dame un ejemplo y te voy a decir si realmente me estoy equivocando o no. Vuelva, los conceptos se vuelven un poco más holísticos. Por ejemplo, el clásico tema que siempre se toca en las tesis que he estado revisando, el tema de la pobreza, quizás cuando conceptos más allá de los tradicionales, quizás ahí es donde podría variar la forma de medir.
puede variar la medición porque, para que tengas idea, hay 35 conceptos de pobreza. Entonces, allí justamente ahí tienes que elegir el modelo para que puedas analizar pobreza. O sea, tu herramienta, tu variable exógena, tu teoría. Todo depende con qué lente quieres analizar el problema. Y obviamente que vas a encontrar pues distintos conceptos de pobreza, ¿no? Teorías. Entonces, dependiendo de qué teoría agarres, ahí sabrás tú analizar, porque no puedes decir como un antropólogo, un sociólogo, es pobrecito porque, mira, vive en una casita nomás y ahí está su cocina, comedor, dormitorio, también parte de su almacén y también viven con gallinas y cuyes. Eso es especulativo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si tú analizas con economía, te vas a dar cuenta que si realmente estás viviendo del 100% de las familias que viven esa situación, no pasan del 10% así, ¿no? Porque la mayoría ya tiene otra condición de vida. Así que si quieres estudiar hechos casuísticos, que no te va a ayudar mucho. No puedes tú estar estudiando pues cuestiones que solamente se dan, ¿no?, en situaciones extremas. Lo que tú tienes que estudiar siempre son regularidades. Eso es lo que le estoy diciendo, pues, ¿no? Procesos. Así que cuando plantees tu problema objeto de investigación y con qué teoría quieres resolver, eso, todo tiene teoría y todo tiene mediciones. Afortunadamente es la teoría la que te va a obligar a buscar los datos o a fabricar tus datos, ¿no?, a través de encuestas, que es otro método también para obtener información cuando no tienes información, ¿no? Así que eso de descripción, eso, están pensando en el método cualitativo. ¿Quién les ha dicho que en el método cualitativo es descripción? No está mal en eso. En el método cualitativo mayormente es interpretativo. Eso es, que eso es otra forma de ver las cosas, ¿no? Así que solamente tiene que saber leer bastante. A ver, entonces, continuando ya con la clase. Pero ustedes pueden preguntar cualquier tema que esté afín también, porque la de Alexander me gustó su intervención y también su preocupación, que eso, porque estamos tocando el tema del método, pues, ¿no? Esto me interesa. Vamos a empezar a analizar la política económica. ¿Ya? Ahora sí entramos recién a la materia de la especialidad de política económica, ¿no? Pero antes tenemos que contextualizar el sistema económico de un país cualquiera. Y empezar también a consolidar el aprendizaje de ustedes como economistas. A ver, voy a hacer rápidamente el ensayo. Pregunta general, luego preguntas directas voy a los alumnos. Pero quiero preguntarles algo que siempre... ya. A ver. Castro Esau Abel.
Castro Esau. Muy bien. Ah, otra cosa, eh, yo siempre por lista voy a llamarles para que formulen preguntas o yo puedo preguntar, porque ahorita se me han salido, han contestado a la lista, pero ahorita ya no están. Apenas tenemos 15 alumnos que están acá en sala. Así que voy a descubrir, por eso empecé por Castro, que me contestó, ¿no? Ya, a ver, ¿qué cosa, cuál es, cómo defines tú, qué cosa es la economía? No, nada más, solamente economía. La primera parte está ahí por un camino correcto, pero incompleto, pero ya al menos tienes idea. A ver, Casa Yean. Presente, profesor. A ver, Casa Yean, tú tenías, bueno, si no me has contestado la lista, pero te puedo borrar tu falta que tienes ahora.